Morena, 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 Morena. Hola, ¿cómo están? Saludamos como cada jueves con mucho gusto a todos nuestros compañeros y compañeras de Morena de todo el país. Como cada semana tenemos muchos temas de qué hablar porque la transformación avanza de manera muy rápida, todos los días temas nuevos, planteamientos que se ponen sobre la mesa para fortalecer nuestra democracia, para acabar con los privilegios, para fortalecer el derecho de la gente, de los trabajadores, de las trabajadoras. Así que el día de hoy vamos a dedicar este podcast de la transformación a la reforma electoral. Ya la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la mañanera del día de ayer presenta los puntos centrales que vendrán en la reforma electoral a discutirse en el Congreso. Por cierto, un aplauso, celebramos la reforma de la presidenta. Primero, Beatriz, te damos la bienvenida, querida senadora, ya la conocen, guerrerense, que tiene muchos años ya con nosotras. ¿Cómo estás? Muchas gracias, presidenta Luisa María. Pues aquí muy contenta de estar en La Moreniza, porque todos estos temas que son importantes para la gente es cómo enfrentamos todo el embate de siempre de la derecha y caminamos hacia el segundo piso de la transformación de manera muy sólida. Y creo que este programa La Moreniza ayuda siempre a nuestra militancia a estar muy atenta a que estemos con argumentos sólidos para argumentar estas falsedades que siempre está la derecha diciendo. Y la gente en los pueblos lo tiene muy claro en Guerrero y me supongo que en todo el país. Totalmente. Muchísimas gracias. Nos da mucho gusto, Beatriz, tenerte por aquí. También está con nosotros Antares, de Guanajuato, porque mucho tiempo nos ayudó en esas tierras, híjole, todavía hoy panistas, pero donde avanza fuerte la transformación y donde me parece que está habiendo cada vez más una conciencia crítica de la necesidad de avanzar. Y bueno, pues ha sido ahora sí que punta de lanza en la transformación en estas tierras todavía poquito conservadoras. Nos da mucho gusto tenerte por acá. Efectivamente, la gente dice que Guanajuato es panista y pues fíjate que ya no, porque de 15 distritos electorales en Guanajuato, Morena ganó 8 en la pasada elección del 24, o sea, tenemos ya más diputados federales No de solo Morena eso, que del PAN. y la presidenta Ganó, arrasó, Ganó, pero contuvo, ahora sí que arrasó en Guanajuato, así que eso de que Guanajuato es bien panista, se les acabó el 20. Muy bien, pues nos da mucho gusto tenerte por aquí. Y también está con nosotros Xochitl, ella es del Estado de México, una joven diputada que también pues es de las juventudes de Morena. Ahora precisamente que estuvimos este fin de semana en Guerrero, nos acordábamos, ¿verdad? Sí. Te estabas acordando de aquellos tiempos. De la nostalgia de poder formarse para poder construir patria con una base ideológica muy fuerte y pues tú, nuestra dirigente de Morenaje,
y nosotros construyendo en el territorio, también respaldando las propuestas y combatiendo los fraudes electorales, porque nuestra generación fue muy avasallada por el neoliberalismo y ahora estamos dignificando a las nuevas generaciones. Qué gusto, Luisa. Al contrario, nos da mucho gusto que las tres mujeres extraordinarias de nuestro movimiento nos acompañen hoy. Pues varios temas. Empecemos entrando en materia. A ver, la reforma electoral. Tenemos semanas, si no es que ya meses, hablando sobre el tema de la necesidad de tener una reforma electoral que fortalezca nuestra democracia, que acabe con las cúpulas, el poder que tienen las cúpulas partidistas, los excesos en los recursos públicos, siendo uno de los países pues que más costosas le resultan las elecciones, varios temas que pone la presidenta sobre la mesa. Empezamos contigo, Beatriz, adelante. Pues fíjate que es muy importante lo que vimos hoy que presenta la presidenta, porque tira de tajo todas las mentiras que han estado diciendo la derecha en torno a una reforma que ni siquiera conocían. Esa es una característica de estos embates siempre. Ni siquiera conocían, y hoy vimos una reforma electoral que pone por delante que se acaben los pluris de escritorio, que vayamos al territorio, que todos hagamos campaña, todos los que les gusta la política, que estamos en esto, pues tenemos que ir a buscar el voto a el territorio. Y eso es muy, muy importante porque cambia la forma, la perspectiva, sin perder, hay que decirlo muy claro, la representación proporcional. Siguen conservándose 300 diputados que irán a los distritos electorales y 200 de representación proporcional. Y ahí se distribuirán según la fórmula actual, no hay cambios en la fórmula, que eso era una de las grandes mentiras que venía diciendo la derecha, que iban a cambiar las fórmulas, que Morena quería todo, nada de eso. Se respeta la fórmula, simple y sencillamente los plurinominales se van a definir en el territorio, a base a una cantidad que se votan directamente, que se elegirán de los segundos o terceros o cuartos lugares de acuerdo a lo que les toque, y la otra parte de acuerdo a listas que se votarán hombre y mujer. Entonces, me parece que eso es muy importante. Y otra cosa muy importante es el tema de la disminución del costo de las elecciones. Eso le preocupa mucho a la gente, lo dijo nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, pero te lo dice la gente en el territorio. ¿Por qué son tan caras las elecciones en México? Es un absurdo que además no tiene beneficio social. Entonces, esta visión de disminución yo creo que va a ayudar a que seamos más efectivos. Y hay algo que a mí me encantó de la reforma que tiene que ver con que en tiempo real se esté fiscalizando y que las fake news, todo esto, que las mujeres sufrimos mucho en el territorio siempre de fake news, pues se puedan estar en una atención muy directa y disminuyéndose, estos ataques que siempre hay, y que todo, porque la inteligencia artificial está revolucionando todo, y te inventan de un rato para otro cosas, y yo creo que eso es muy bueno que esté dentro de la reforma electoral también. A ver, vamos a escuchar a la presidenta para darles la palabra. Adelante. ¿Ustedes creen que el PRI va a estar de acuerdo con que le quiten la lista pluri? No creo que le guste a Alito. ¿Ustedes creen que el PAN, Anaya, esté de acuerdo con que le quiten la lista pluri? Pues no. En Morena no tienen problema porque ellos se eligen por tómbola. Entonces, pues, pero la gente no quiere que haya listas. Entonces, sí hay representación proporcional, pero electos. Electo, ahí está, ¿no? A ver, entonces, uno de los planteamientos, un poco para desmenuzar la reforma, uno de los planteamientos centrales es acabar con el dedazo de las listas plurinominales. Aquí los que nos escuchan saben muy bien que existe una lista que
los partidos, los dirigentes, las dirigentes de los partidos mandan al INE, esta es la lista pluri, ahí siempre se ponen a los cuates, a los que requieren fuero, ahí están los Lili Telles, ahí están Ricardo Anaya, ahí está Alito Moreno, porque claro, pues si yo soy el dirigente del partido, me pongo en la primera, Claro. en Marco Cortés. la primera de pluri del Senado, ahí está Marco Cortés, porque también siendo dirigente del PAN, pues claro, me toca la número 1 de la lista. ¿Qué es eso de andar saliendo a campaña a pedir votos? No, eso los de abajo, acá nosotros directo, pase directo. O ponemos, ¿por qué no a los familiares, no? Ahí está el sobrino también de Alito en la Cámara de Diputados, por cierto, un barbaján de aquellos. Ay, sí. Entonces, acabar con eso. Efectivamente, Luisa, y la presidenta dejó sin argumentos a la derecha. Y eso es lo que la gente ha repudiado a lo largo de muchos años, que los que hemos caminado territorio, hemos oído cantidad de veces, quiten a los pluris, y aquí tenemos que entender la diferencia entre lo que la gente entiende como los pluris, que son esos que mencionas tú, que aparecen en las cúpulas de los partidos y los cuates, a la representación proporcional que alegan los de la derecha, que es que Morena quiere todo y ahora se quiere quedar con todo. Y no, o sea, sí está bien que haya voces de la minoría, el llamado voto difuso, porque sí hay gente que vota por todos los partidos y esa gente merece estar representada, pero en su justa proporción y además con gente que haya ido y le haya dado la cara a la gente, a la ciudadanía, que le haya pedido el voto, que la gente lo vio caminando en territorio y que la gente vote directamente por ellos. Entonces, ya no hay esos que llegaron porque quién sabe quién los puso, porque los puso Alito. Yo me pregunto, a ver, ¿a poco sería senador Alito? ¿Tú crees que hubiera ganado Alito una elección en las condiciones de la reforma que está presentando la presidenta? Pues claro que no. ¿Quién votaría porque estuviera Lili Telles? ¿De veras? O sea, ¿de veras sería ella senadora? ¿O de veras serían diputados algunos que uno dice, bueno, ¿cómo es posible impresentables? No, los porros esos que tenemos en la Cámara de Diputados, yo creo que no serían. O Ricardo Anaya, pues como que yo ando en Estados Unidos, ¿no? Pues sí. Huido y luego ya llego nomás con a mi- fuero, muy a gustito. Entonces, es muy importante lo que se está haciendo porque es una reforma de fondo. Es de fondo, pero no es cierto lo que decían la ley Maduro y es que Morena va a agandallar. Pues bueno, a lo mejor así tienen la conciencia de cuántos distritos va a ganar Morena, ¿verdad? Porque dicen que en el Senado ahora todos van a ser de Morena. Pues capaz, bueno, no todos, no se puede ser todos porque se está planteando, como ha sido siempre en el Senado, la primera, los que ganan el primer lugar, entra la fórmula 2, un hombre y una mujer de cada estado, y entra el segundo lugar de cada estado, así que no puede Morena tener todo, siempre va a haber el segundo lugar. Lo que se quita del Senado, pues es la lista. La lista pluri, se reduce el número de senadoras y senadores, esto baja el costo también del Senado, que es una de las medidas importantes, y además queda la representación como tiene que ser, y están, ahora sí que el que fue a pedir el voto va a estar allí en el Senado, ¿no? Xochitl. Pues es muy importante que entendamos que no hay argumentos. Primero van a estar diciendo que todo lo que hacemos está mal y que ellos lo hubieran hecho mejor, pero cuando estuvieron no lo hicieron. Y en el caso del INE, la cosa más sonada es, va a perder autonomía el INE. Estamos planteando, la presidenta dijo hoy, que el INE prácticamente se queda igual. Incluso la fórmula de distribución de plurinominales se queda igual. No estamos contra la autonomía ni una distribución distinta de los poderes que tiene el INE, pero que estamos redistribuyendo el presupuesto público para que el presupuesto de la gente llegue a las comunidades y se invierta en su bienestar, y también que podamos hacer más con menos y que podamos reducir el gasto de senadoras, senadores y también de los congresos locales. Eso está estableciendo la reforma. Pero la discusión es que los que decidimos sobre los partidos políticos somos los propios partidos políticos. ¿Y cuál es la resistencia?
que los partidos políticos pierden privilegios porque son impresentables quienes van en las listas y no pueden ser sometidos a escrutinio público sus candidatos. Entonces, ¿quiénes son los que están aferrados a no perder el poder? Pues los de siempre, quienes estamos distribuyendo el poder para que la gente decida y evalúe, pues los de Morena, porque desde el inicio nosotros estamos en contra de los plurinominales por lista y por eso los sometemos a tómbola para la militancia. No es algo nuevo ni es algo casual, es algo que hemos sostenido y hemos sido congruentes con el plan A, con el plan B, con el plan C. ¿Qué es lo que queremos? Que las minorías estén representadas, pero siendo evaluadas por la población cuando se vota, y también que haya una representación más genuina. Pero fíjate lo que no está en el radar público: las consultas populares, los referéndums, la revocación del mandato, eso no importa. Y que se reduzca el costo de la elección, porque incluso fui a un foro de la UNAM, fue muy complicado para mí entender que en el alma mater se discuta de la siguiente manera. Un profesor dijo que él preferiría que le cobraran más impuestos para que el sistema democrático costara más, pero que no hubiera gente puesta por los cárteles, por ejemplo. Y entonces fue como, es la democracia más cara del mundo, pero no se está entendiendo que hay mecanismos de fiscalización que se están presentando, además fortificados en esta reforma, que nos van a permitir eliminar la participación de los recursos ilegales. Y que es increíble que los alumnos de la UNAM estén escuchando estas posiciones de profesores que están pues en la comodidad de la academia y que no saben cómo es la representación en los territorios, y que tampoco se está hablando de cómo vamos a fortalecer la participación real y democrática de las acciones comunes que hace la gente. O sea, no es lo mismo ir a votar que hacer democracia participativa con presupuestos participativos, con consultas, con decisiones y modernización del voto electrónico. Eso no está en el ámbito público, no se está discutiendo, y es algo fundamental y es revolucionario totalmente. Yo creo que la presidenta ayer que planteaba estos 10 puntos, como que me imagino a la oposición. ¿Y ahora qué digo? ¿Ahora qué saben qué decimos? hacer. O sea, los No saben dejó qué decir. ya sin ningún tipo de argumento, ¿no? Entonces, a ver, ¿en qué podría estar en contra el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano? ¿Por qué votarían en contra? Número 1. Dijeron que la ley Maduro, que se quiere acabar con las minorías. Y dice la presidenta, no, se queda igual la distribución. 300 por mayoría, 200 distribuidos proporcionalmente según tu votación. Para poner un ejemplo, Movimiento Ciudadano, por mayoría de los 300 distritos, ganó uno. Todos los 299 los perdió. Entonces tiene un diputado por mayoría. Pero sacó 10% de la votación y se dice, bueno, tiene que tener una representación en el Congreso de ese 10%. Muy bien, le tocan 23 diputados. Dice la presidenta, no le movamos. Sus 23 diputados proporcionales se quedan. La gran pregunta es, ¿quiénes son esos 23 que integran la lista? De Morena, del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano. ¿Quiénes son esos 23? Es la pregunta del millón. Entonces, la reforma es, ya no vas a ser tú, dirigente partidista, el que a contentillo, como se te pega tu gana, vas a poner la lista. Ahora esa lista va a salir de tu propio partido, pero dividido en dos. La mitad, tus mejores perdedores. Quiere decir que salieron a campaña, obtuvieron votos, claro. Nada más que no ganaron el distrito por mayoría, pero tienen representatividad. Entonces, ellos quedarían dentro de la lista. Y la otra mitad es el partido, en este caso, por ejemplo, Movimiento Ciudadano, presenta su lista, donde ahí vienen todos sus dirigentes o lo que quieras, pero el votante llega y dice, de esta lista yo decido, y voto por un hombre y una mujer. Entonces, ninguna persona llega con pase directo. No. Todas y todos los que forman parte del Congreso, ya sea de manera proporcional o por mayoría, es por decisión de la gente. Y si es una representación del partido, la distribución proporcional, pues que sean los militantes o los votantes de ese partido los que elijan. En el caso de Morena, que tenemos
muchísimos millones de votantes. Bueno, que sea la gente que vota por Morena la que determine qué mujer y qué hombre consideran que son los que deben de quedar. ¿Van a quedar 2? No, los más votados de esa cada lista. partido. Entonces es transferirle el poder a la gente y a los votantes de los partidos. En eso va a estar en desacuerdo el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, sería grotesco. Por el Claro. otro lado, dice la presidenta, bajar el costo del costo elecciones. electoral, 25%. Y está hablando de varias cosas que ya quisiera la oposición decir, están desmantelando al INE. No. Estamos hablando de partidos políticos, estamos hablando de costos excesivos de congresos locales, de los propios congresos federales, excesivos también en OPLES, en Partidos locales. partidos locales, en épocas no electorales donde el INE acaba recibiendo lo mismo que cuando se hay elección. Entonces, ¿cómo reducir el gasto? ¿En eso van a estar en desacuerdo? Claro, siguen queriendo sus privilegios y obteniendo la misma cantidad de dinero. El costo de la democracia mexicana ahorita es altísimo. Más de 70 mil millones de pesos cuesta aproximadamente, que es el presupuesto de algunos estados de la República, lo decía nuestra presidenta. Y eso pues tiene implicaciones, porque sí deberían de disminuirse, se tienen que disminuir los costos, la reforma plantea 25%, la oposición se ha quedado sin argumentos, va a entrar a su etapa de descalificaciones constantes, porque esta reforma fortalece totalmente la democracia, nos ayuda a que participe la gente, que elija a sus representantes populares, que se disminuyan los costos, que ya no haya burocracias doradas partidistas, que esos son los que siempre están en las listas plurinominales, y que pues la gente pueda elegir. Lo que decía Xóchitl de el voto electrónico, de que las consultas pueden ser a través del voto electrónico, también abaratará abaratará, pero le dará certidumbre, que eso es algo bien importante, que ya no habrá preps, nos decían, sino directo los resultados, y eso nos va a disminuir las incertidumbres que hay a veces en las elecciones. Y a mí me parece que la oposición se ha quedado muda, pero no estemos confiados, porque van a inventar cosas, porque ya no tienen argumentos. Esta es una reforma muy sólida, fortalece nuestra democracia, obliga a que todos los partidos vayan al territorio y que la gente sepa cuáles son las propuestas de cada quien que están proponiendo, no nada más las descalificaciones, que se ganen el voto, que se desgasten los zapatos. Yo creo que eso es muy, muy importante, y la gente lo está valorando bien. Esta reforma es una reforma que tiene muchos años, que le ha pedido la gente a los partidos políticos, y los partidos políticos se han hecho que la Virgen les habla, porque lo que van a cuidar pues es el tema de los recursos. Primero, ya los pluris ya vieron que se pueden ganar el territorio, y seguramente los que no están de acuerdo es porque están cuidando sus cotos de recursos públicos, que pues no ayudan en nada al desarrollo del país, y que me parece a mí que es un gran acierto de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y de Morena, porque nuestro partido está acompañando con toda esta reforma, para que la gente pueda avanzar en una visión distinta y fuerte de lo que es la transformación de nuestro país, y que podamos fortalecer sólidamente nuestra democracia. A ver, vamos a ver qué dice el dirigente del PAN, porque pues ya, ahora sí que sin argumentos en la mesa, ¿por qué no inventar? Vamos a escuchar. Desde el PAN lo decimos claro, no participaremos en una reforma electoral que ignore el dinero ilícito en las campañas. Reducir el dinero público sin frenar el dinero ilegal no es austeridad, es abrirle las puertas al crimen organizado. Si Morena quiere una reforma electoral, primero debe blindar las elecciones contra el crimen. Por eso en el PAN formalmente proponemos anular elecciones o incluso desaparecer partidos si se comprueba un vínculo, así sea mínimo, con el crimen organizado. Seguimos esperando la respuesta de Morena al respecto. Y lo decimos porque sin elecciones limpias no hay democracia. Y sin democracia no hay república. Bendiciones. Y la patria es primero. Ay. ¿Cómo
lo ven, Uy, este Dios. cínico? O sea, es un farsante. No solamente no se entera de que, por supuesto que eso ya está legislado, y si hay una intervención, se cancelan los partidos, las elecciones, pero aparte no se enteró de que la presidenta está planteando la fiscalización de recursos. Pero cualquier pretexto es bueno cuando se trata de que no le vayan a quitar su lugar en la lista pluri del 2027, sino cómo le hace para llegar al Congreso, cómo le haría ya, o sea, si no puede a través del pase directo, pues no sé si va a regresar allá Benito Juárez a que voten por él para que sea legislador plurinominal. Es que además es muy importante algo que decías. ¿Quién puede estar en contra de una reforma como la que está presentando la presidenta? Ellos están en contra, pero de cosas que no le pueden decir a la gente porque están en contra. Están en contra de perder sus privilegios, están en contra de dejar de recibir recursos públicos para sus partidos, están en contra de que la gente, que el pueblo sea quien elija a sus representantes populares. De eso están en contra. Entonces vamos a escuchar toda clase de tonterías como estas, es decir, como los dejó sin argumentos. Ay, ahora sí, como traen la narrativa tonta, esta de que partido y presidenta y narcodiputados, y somos así, cuando los únicos narcos son ellos, y está demostrado que los narcos han sido ellos. Ahí tienen a García Luna y a sus secuaces, ¿no? Entonces, no les quedan argumentos y el pueblo tiene que empezar a saber por qué dicen tantas mentiras. Lo que van a decir son mentiras. ¿Qué van a decir ahora? Mentiras, mentiras y mentiras. Y eso es lo que va a decir el PRI, lo que va a decir el PAN. Decías tú, a ver, ¿quiénes son los diputados y diputadas que tienen ellos? El PRI, el grandioso PRI, tú sabes, Luisa, que en el 24 ganaron 9 distritos, 9 de 300, el super, wow. Entonces, ¿quiénes son sus diputados? Pues gente como Moreira, como gentes así, Mancilla. que uno dice, Mancilla, que es un rufián, o sea, puras Familiar de Alito. porro, sí, Es su sobrino, no sé qué es. exacto. Entonces, o sea, tienen muchos más diputados de los que la gente decidió que fueran diputados. Ujú. Entonces, eso los deja sin argumentos. Ellos no serían, por supuesto, diputados ahora, ¿no? Entonces, van a estar acudiendo a sus narrativas falsas porque no les queda de otra, ¿no? Ujú. También quiero recomendarles una columna de Fabricio Mejía, el Pluribús, para que vean por qué les duele tanto. Ahí están desglosados de 2000 en adelante cómo se fueron distribuyendo los plurinominales en los partidos políticos, y en particular Paloma Sánchez, ¿no? Soy pluri muy a gusto, ¿no? Y ella faltando al respeto, y ahora es pluri en el Senado, y este tipo de burlas al pueblo no se pueden tolerar, y por eso el pueblo debe decidirlo. Por otro lado, pues los soples y el INE tienen cuotas y cuates, o sea, se distribuyeron entre los partidos políticos todos los órganos operativos de los soples y del INE. Por eso también reducir el gasto implica reducir sus acuerdos. Y también reducir el tema del PREP es importantísimo, me pareció increíble hoy escucharlo, porque claro, tenemos la capacidad tecnológica y humana de sacar adelante los cómputos de una vez. ¿Para qué? Tenemos un resultado preliminar que nos cuesta muchísimo, que da falsa expectativa, y que de todas formas el resultado final va a ser el cómputo. Entonces, esto me parece una reducción muy importante. Recuerden que Hildebrando y Calderón tuvieron como base para el fraude del 2006 el tema del PREP, que estamos cumpliendo 20 años por cierto de ese bonito episodio en el país. Y vamos a reducir también los minutos en radio y televisión. La famosa spotiza. Sí, exacto. ¿No? O sea, Entrometiéndonos hasta donde no. O sea, La todo gente el tiempo. queda harta. Y no hay propuestas. pero de todo mundo, o sea, la ciudadanía, la cosa es que tenga Ujú, es información, correcto. que haya más debates, pero no necesariamente que ahora se trate de saber el spot el spot el otro. Qué bueno que la gente se entere, pero está hasta el gorro, y una de las peticiones, solicitudes del pueblo de México era, ya estuvo bueno de tanto spot, ¿no? Entonces, por el otro lado, también, sumando a esto, fíjate, ¿de dónde va a venir el 25% de la reducción? Uno,
Hay consejeros electorales que siguen ganando más que la presidenta de México. Sí. ¿Por qué? Porque se ampararon. Pues no, señores, hay un tope para cualquier funcionario, funcionaria pública, y no puede ganar más que la presidenta, lo dice la Constitución, punto. Entonces, de ahí se disminuyen sueldos y bonos, se eliminan duplicidad en funciones de órganos electorales, como por ejemplo los soples hacen lo mismo de repente que el INE. Entonces, pues no tenemos que pagar doble, que se haga nada más una vez. Se reducen los gastos de los congresos federales y congresos locales, ya lo decíamos, y también bajar el número de regidurías. O sea, por ejemplo, Acapulco. Por ejemplo, Acapulco tiene 20 regidurías. Y tú dices, bueno, ¿cómo gestionas todo eso en las discusiones? Es importante que se disminuyan el número de regidores para ahora será por población, o sea, y que se homologuen de igualmente el número de diputados. Hay estados chiquitos que tienen un montón de diputados y estados muy grandes que tienen, hay que homologarlo en torno a la población, así lo está proponiendo la reforma, y eso también va a disminuir. Para los municipios les va a liberar recursos para obra pública. Al final del día se trata de cómo se invierten esos recursos que se liberan. Y eso es muy importante para un país y estados, como el mío, por ejemplo, que está en los altos niveles de pobreza, pues que disminuyan los costos de la administración municipal. ¿Para qué? Para que pueda generarse más agua, más drenaje, que todos estos puntos que Morena ha estado planteándole a los alcaldes y que es importante en las políticas públicas. No es justo socialmente que un regidor, lo decía mucho el presidente Andrés Manuel de Acapulco, gane más que casi que la presidenta, o sea, casi el mismo tope que la presidenta, gana más que los diputados locales. O sea, hay que hacer esa revisión. La austeridad es justicia social, no es otra cosa, como lo descalifica la oposición, y tenemos que estar acorde a las necesidades de nuestros pueblos. Y un mensaje para Romero: te dejaron sin pretextos, mi estimado Jorge. Mira, el INE tendrá acceso de manera oportuna a las operaciones financieras de partidos y de personas candidatas. Número 2, se prohíben aportaciones en efectivo. Los recursos se manejarán dentro del sistema financiero. Y número 3, uso de tecnologías en fiscalización. ¿Estás o no estás dispuesto a que esto suceda en tu partido y en todas las elecciones? Algo que es muy importante destacar también es, en la propuesta de la presidenta está el tema de los bots y de todas estas amplificaciones, que es con dinero ilegal. Hay que decir, nunca ha estado permitido que se usen bots y se descalifique a la gente a través de este tipo de amplificaciones que se ven en las redes sociales. Y lo que queremos también es un respeto al pueblo, que no les estén mintiendo con tonterías a través de este tipo de amplificaciones en las redes sociales, y que esto facilite que la gente tenga elementos de juicio para tomar decisiones por quién votar. Entonces, esto no se había hecho. Ellos, claro que van a estar en contra, pues ¿y ahora qué hacen? Sí. Si a eso se dedican sus campañas, a la descalificación. Como no tienen proyecto, no tienen propuesta, pues entonces tienen que descalificar a los candidatos y candidatas de Morena con mentiras, con inteligencia artificial, que también plantea la presidenta regular, el uso de la inteligencia artificial, para descalificar. Ellos lo usan para descalificar fue en el caso de la presidenta o de cualquier candidato o candidata de Morena, para ver si Pero así no solo la es libran. A ver, pero eso se aclarar, ¿no? Sí, pareciera que se trata de una no. herramienta. No. A ver, aquí el tema es, ¿se vale utilizar la inteligencia artificial para engañar al elector? No, eso es lo que no se permite. Ese es el asunto, que hay muchas campañitas que se hacen con base en imágenes creadas que no son reales, pues, o amplificadas por estos bots, o sea, creadas de manera falsa y que luego amplifican a través de bots y que pretenden generar en la ciudadanía una impresión que no es real. Entonces eso también se está regulando en esta propuesta de la reforma de la presidenta, ¿no? El tema es cómo es parar la guerra sucia digital. Claro.
y priorizar el debate real, el debate Exacto, de las fake propuestas. news. Eso es lo que hay que El erradicar. derecho a la información, todos tenemos derecho a que se debatan Que se las debaten ideas, se las contrasten ideas. los Así es. proyectos, pero lo que no puedes es utilizar la tecnología como la inteligencia artificial para hacer calificar. creer a una persona, por ejemplo, que dijo una cosa que no dijo. Exacto. O utilizar bots que los haces pasar como personas reales para modificar o amplificar una conversación artificialmente. Ujú. O sea, la libertad de expresión que se da en las redes Sí, claro. tiene límites, son límites que están establecidos en las teorías sobre la libertad de expresión, y que es cuando tú haces difamación del otro, digamos, de las otras personas. Y en ese sentido, esta parte de la reforma es bien importante, porque la inteligencia artificial te arma historias que puedes parecer reales, no lo son, y de aquí que se investiga, pasa mucho tiempo. Confundes a la Lo ciudadanía. que está planteando la reforma es que de manera inmediata o lo más pronto posible entren en juego las medidas cautelares, que hoy en día te puedes pasa la elección, Pero no cuando solo. termina la elección, entonces te dictan la medida cautelar. O sea, Pero no solo, sino que además, marca etiquetas. Esto nos eso. genera un Sí, es precedente inteligencia para artificial. otros momentos de otras cosas que no sean electorales. Lo que vamos a hacer es un acuerdo con los proveedores de inteligencia artificial para generar una etiqueta y que todo eso no pueda ser utilizado, por ejemplo, en un noticiero, porque tiene una etiqueta que dice generado por inteligencia artificial. Y esto, así como la fiscalización en medios digitales, es algo que se debe acordar con los proveedores y se va a legislar en torno a eso, y con eso nos va a dar pie para frenar la violencia digital en todos los ámbitos públicos. Exacto, o sea, aquí el Ayuda. punto es, órale, ¿lo vas a sacar en las redes? Sí, pues no te lo vamos a prohibir, adelante. Nada más, la única tal, cosa es que se diga que es inteligencia Claro. artificial. O sea, lo que no se vale es engañar. Eso. Sacas un video, Perfecto, inteligencia artificial. Ujú. No se vaya usted con la finta. Ajá. Exacto, porque ¿No? confunden a la gente. Que es lo mismo que cuando y se conoce que hay cuáles son los bots y cuáles no son Ujú. los bots. Sí. Entonces simplemente se trata de un robot. Claro. Dijo, no vayas a creer tú que es un agente que está atrás de la cuenta de Twitter. No, este es un ecosistema creado y tú Sí. picas un botón y dices... Con dinero ilegal. y que alguien paga, Exactamente. alguien lo paga, y Claro. están ahí. Entonces, por ahí va esta reforma. Y hablando de inteligencia artificial, queremos pasarnos a un tema muy importante, que tiene que ver precisamente con la generación de una percepción y de quién anda detrás de esto. Esta semana, el fin de semana pasado, hubo un operativo importantísimo coordinado por la Sedena, donde participa todo el gabinete de seguridad. Importantísimo porque finalmente se avanza en el combate contra el crimen organizado y tiene que ver con la estrategia del gobierno de México. Frente a este suceso, ya este operativo exitoso que lleva a cabo el gobierno de México y el gabinete de seguridad, hubieron algunos eventos que sucedieron alrededor del país, reacciones del grupo criminal frente a la detención de este líder. Eso sí sucedió. Algunos eventos, sobre todo focalizados en Jalisco, en algunas otras partes del país. Hubo muy buena coordinación, se pudo controlar el asunto, pero inició toda una construcción artificial que pretendía generar caos, Terror. pánico, terror en la sociedad de una situación distinta a la que se estaba viviendo. Vamos a escuchar lo que se presentó en la mañanera de Fake News. Adelante. Tras la operación realizada en Jalisco para detener a Rubén N., alias El Mencho, comentaristas, medios de información y usuarios en redes sociales difundieron noticias falsas. Según un estudio realizado por el Tecnológico de Monterrey, en 2 días tras el operativo, se estima que el alcance potencial de este tipo de desinformación en redes sociales fluctuó entre 200 y 500 publicaciones con información falsa, de las cuales entre 20 y 30 contenidos superaron las 100,000 visualizaciones. Entre el 35 y 40% de los contenidos correspondió a material fuera de contexto,
Entre el 25 y 30% fue contenido engañoso. Entre el 15 y 20% fue contenido fabricado, mientras que entre el 10 y 15% fue contenido manipulado, incluyendo el uso de inteligencia artificial. Aquí una muestra de las mentiras difundidas. 1. Mentiras para generar miedo en la población. A. El crimen organizado atacaría a civiles. ¡Mentira! La cuenta de origen de esta noticia falsa ha sido identificada por emitir desinformación. Y el crimen organizado no lanzó ninguna amenaza de ataque a la población. Además, durante las jornadas del 22 y 23 de febrero, no se registraron ataques a la población civil. B. Miembros del crimen organizado tomaron el aeropuerto de Guadalajara. Estas imágenes que usted ve en pantalla vienen del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, en donde pues ya también hay un dispositivo importante en donde la gente sale pues despavorida porque hay presencia también de grupos criminales. ¡Mentira! El Gabinete de Seguridad y el Grupo Aeroportuario del Pacífico informaron el 22 de febrero que la terminal operó con normalidad, sin cancelaciones y bajo la protección permanente de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. C. Miembros del crimen organizado incendiaron un avión en el aeropuerto de Guadalajara. ¡Mentira! La imagen de un avión incendiándose fue generada con inteligencia artificial y no correspondió con la realidad, así como diversas imágenes de incendios en Puerto Vallarta. D. El crimen organizado tomó como rehenes a turistas estadounidenses en carreteras y hoteles. ¡Mentira! El lunes 23 de febrero, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que no se tienen reportes de personas extranjeras cuya integridad física se haya visto afectada. BBVA notificó a sus empleados el cierre de sucursales y operaciones a nivel nacional. ¡Mentira! BBVA informó el 22 de febrero que el cierre de sucursales no sería a nivel nacional, sino únicamente en el estado de Jalisco. 2. Mentiras para atribuir a Estados Unidos el operativo y la muerte de El Mencho. A. Un agente estadounidense estranguló a Rubén N. durante su traslado. Me cuenta una de las personas que venía a bordo es que un agente de los Estados Unidos estranguló al Mencho y ahí cuando llegaron, pues el tipo ya estaba obviamente eliminado. ¡Mentira! El líder criminal falleció debido a las heridas sufridas al repeler a las Fuerzas Armadas, un hecho que las propias autoridades estadounidenses confirmaron, precisando que su papel fue de inteligencia, nunca operativo. B. El Senado de México aprobó la participación de marines estadounidenses en la captura de El Mencho. ¡Mentira! La actividad aprobada para marines estadounidenses en el territorio nacional por el Senado mexicano el 11 y 17 de febrero es pública y estrictamente limitada a tareas de adiestramiento y capacitación técnica. No permite operaciones de combate. C. Agentes extranjeros participaron en la detención de El Mencho. El Mencho murió en su traslado a la Ciudad de México y no solo eso, Estados Unidos participó en el operativo. Ha sido abatido presuntamente, y lo quiero decir así, por fuerzas norteamericanas. ¡Mentira! El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, confirmó el 23 de febrero que el operativo fue ejecutado íntegramente por fuerzas mexicanas en Tapalpa, Jalisco, mientras que el Gabinete de Seguridad informó el 22 de febrero que se contó con información complementaria por parte de autoridades de Estado. Fíjense ustedes el nivel de estas gentes. Sí, dispuestas miserables. a salir, es terrorífico que estén dispuestos a salir a decir esa cantidad de mentiras para generar ¿qué? ¿Cuál es la intención? Caos y pretextos porque ellos están rogando porque Estados Unidos intervenga a nuestra nación y ellos han ido a Estados Unidos a pedir que vengan a salvarnos y que también creo que tiene que ver con que están perdidos, tiene que ver con esta desprotección que sienten al perder sus privilegios en materia tanto electoral como de respaldo popular, como que todas nuestras políticas públicas, ayer lo decían, por favor, amplíen el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, y así ya nos están reconociendo porque no les queda de otra, y creo que tiene que ver con esta teoría del shock, de controlar a las masas y que no les está funcionando porque pues es muy fácil desmitificarlos, ¿no? Yo lo que creo es que ellos han salido con una narrativa que creen que les funciona, que está basada en mentiras, y entonces han tratado, y no es nuevo, lo hacen desde el presidente López Obrador, de generar un vínculo falso entre el crimen organizado y el gobierno. Y entonces trataron el hashtag de narcopresidente, de meterlo con millones de pesos invertidos, lo mismo han hecho ahora con la presidenta.
Este tipo de operativos ponen en evidencia cómo la estrategia de seguridad avanza contra todos los grupos criminales. Claro. Bueno, se detuvo a uno de los principales líderes de los cárteles que operan en nuestro país. Frente a eso, la oposición, que se queda sin ningún argumento, porque ni modo que ahora qué dices, si están avanzando en las detenciones, ¿por qué no entonces generar la percepción de que hay un descontrol y que producto de eso, entonces tienes un caos? Bueno, gente que vive en otros países empezaron, ¿no? Porque claro, eso se genera hacia afuera. Claro. O sea, hacia adentro te da miedo, luego te das cuenta que es puro cuento, pero hacia afuera queda la percepción de que vivíamos en un estado de sitio. Sí. Bueno, Así hasta es. mensajes recibíamos, nuestra solidaridad con México, ¿no? Entonces, quieren generar esta percepción de que hay un caos y que en realidad el territorio mexicano está controlado cuando no es así. Efectivamente, ¿a quién le beneficia estas fake news que acabamos de ver? Es importante preguntarnos eso cuando estamos viendo que evidentemente son mentiras. La oposición ha estado tratando de generar, como bien dices, una percepción de ingobernabilidad, una percepción de que a Morena le quedó grande el paquete, de que la inseguridad surgió con Morena, cuando no es cierto. Hemos visto las gráficas de cómo creció con Felipe Calderón y luego con Peña Nieto, cómo creció la violencia, sobre todo en uno de los indicadores que no tiene cifra negra y que es determinante, que son los homicidios dolosos. Y hemos visto las gráficas de cómo con el presidente López Obrador ya no hubo crecimiento, sino que empezó el descenso, la estabilización y luego el descenso de homicidios. Y cómo ahora con la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum se han reducido en un alto porcentaje los homicidios. Yo vivo en el estado más violento del país, en Guanajuato, que ha sido primerísimo lugar, dicho, hay que decirlo, primer lugar en homicidios dolosos desde 2016, no es nuevo, 2016. ¿Y cómo Gobernado por el PAN. Exactamente, 30 y tantos años de gobiernos del PAN. Y cómo en el último año, de febrero a febrero, se ha reducido más de 30% los homicidios dolosos en Guanajuato, porque la presidenta logró que la gobernadora trabajara en coordinación, y en eso está pasando. Se han detenido a un montón de personajes secundarios de la misma organización criminal en diferentes eventos. O sea, no es nada más las cuestiones así de relumbrón del de arriba, sino un montón de capos que debilita realmente a esta estructura criminal. Y pues bueno, esa es una cuestión importante. Segundo, no hay manera de que una organización criminal tenga la misma posibilidad de fuerza que el Estado mexicano. Y esto se demostró ahora, que hubo cambio en la estrategia y que no es cierto. Ahora podemos ver la diferencia entre abrazos, no balazos, y mátalos en caliente, que era la estrategia de Felipe Calderón, ¿no? Porque así era el tema. En ese entonces, con Felipe Calderón, fue la fuerza del Estado contra lo que se moviera. No era nada más contra los capos, porque además vimos que nunca se contuvo la ola criminal con Felipe Calderón. Al contrario, por ejemplo, este cártel surgió en esa época de Felipe Calderón y creció de manera importantísima. Pero ahora, efectivamente, abrazos no balazos, que la presidenta cada rato está hablando de toda esta estrategia de atención a las causas, muy potente que se está haciendo, la atención a los jóvenes, y muchas acciones del gobierno de México que están logrando abatir esto. No solo es echar balazos. Y además ahora, afortunadamente, hubo pocas víctimas de población civil y, pues sí, nuestros soldados sufrieron, nuestra Guardia Nacional, pero además la percepción de la ciudadanía, como hoy el pueblo de México está agradecido con nuestras Fuerzas Armadas,
hubo manifestaciones de solidaridad con nuestras Fuerzas Armadas y de agradecimiento en Jalisco, en Guanajuato, en Michoacán, en diferentes partes, que la gente está reconociendo este papel de nuestras Fuerzas Armadas y ya no el terror que antes se les tenía, sino ahora son gente bien vista y el pueblo de México aprueba estas acciones. Acaba de salir una encuesta esta semana, como el 82% me parece de los encuestados están de acuerdo con cómo se abordó el asunto y con que el gobierno de México pueda seguir en esta línea, ¿no? Entonces, son las narrativas de desesperación de la derecha que quieren generar la sensación de caos cuando no hay tal ingobernabilidad como ellos quieren manifestarlo. Lo que pasó el domingo marca un avance muy importante de la transformación, porque deja sin argumentos a la oposición que había venido diciendo que todas estas cuestiones de descalificación en torno a la seguridad, que si el tratado de libre comercio, que primero la seguridad, y deja sin argumentos porque hay una operación muy puntual, muy efectiva, que hay que reconocer al ejército, también solidarizarnos con el ejército por las pérdidas humanas. Muchos de ellos, algunos de ellos fueron guerrerenses, soldados guerrerenses, que la verdad es que combatieron con todo en términos de defensa de la patria. Porque hay una descalificación de la derecha que no hay que perder de vista. Yo estuve escuchando en la radio que decían, ¿cómo mandan a los soldados a luchar contra el narcotráfico? Oigan, hace 8 días estaban ustedes diciendo que por qué no iban a, y ahora están diciendo lo contrario. Entonces, nuestras Fuerzas Armadas están preparadas y le debemos a Andrés Manuel López Obrador los resultados que estamos teniendo hoy. Es decir, la estrategia empezó hace 7 años, se formó la Guardia Nacional, o sea, hay una gran diferencia entre lo que la derecha quiere decir, es que ahora Claudia, la presidenta, quiere usar la estrategia de Calderón. No se equivoquen. No, para nada. Calderón usaba el ejército y el ejército no tenía atribuciones, hoy tiene atribuciones porque hicimos reformas. Hubo reformas de por medio y que le permiten intervenir en estas situaciones. Se generó la Guardia Nacional, no es menor la Guardia Nacional, se le dieron las atribuciones a seguridad pública, es decir, tienen un entramado distinto y todas las actuaciones fueron en torno a la ley. Y eso es importante decirlo, porque esa es la gran diferencia contra el régimen de Calderón y lo que estamos haciendo hoy, lo que está haciendo nuestra presidenta y las Fuerzas Armadas, que están yendo a fondo en este asunto. Sin embargo, la oposición es mezquina, no pueden reconocer más en los tweets, en todo lo que plantearon algunos partidos políticos de oposición, decían, sí, pues sí hubo, sí estuvo muy bien la operación, pero ¿cómo se va a desatar el caos social? Esa es la argumentación, porque ellos ya están preparando el otro paso de embate. ¿Cuál es el otro paso de embate? Esto que estamos viendo de la descalificación. No, pues fíjense que el Mencho, no, pues lo mal, en el avión, no sé qué cosa le hicieron. O sea, ya están construyendo otra narrativa para descalificar en lugar de reconocer que hubo un operativo muy efectivo, pero que alguien estuvo al frente y es nuestra presidenta, la comandanta de las Fuerzas Armadas de nuestro país, y les cuesta mucho reconocer eso, y desde luego un trabajo impecable de nuestro secretario de Seguridad Pública, de las Fuerzas Armadas, y yo creo que el pueblo de México está reconociendo en las encuestas esto que está haciendo la Cuarta Transformación en torno a la seguridad, que había efectivamente una preocupación, pero que hay una decisión muy puntual y hay acciones muy efectivas, y está regateando la oposición, sí, pero el pueblo de México lo está viendo y lo está reflejando en las encuestas. Aprovechamos aquí para reconocer al general secretario Trevilla, a los elementos de la Guardia Nacional que dan su vida por la patria, por la seguridad de todas y todos, que todos los días ponen en riesgo sus propias vidas para la pacificación del país. Y retomo algo que aquí Beatriz planteaba. Ahora, como justamente es buscarle el camino a su narrativa falsa, entonces el planteamiento es, ahí está, hay un antes y un después, dice el Loret de Mola, ¿no? No, señor. Antes, la estrategia de seguridad estaba basada en el permiso para matar. Él desató una guerra. Aquí no se trata de eso. Aquí, al contrario, es
una estrategia con inteligencia en el marco de la ley. Y sí, hay algunos que perdieron la vida, elementos de la Guardia Nacional, pero nomás por decir que inclusive el Mencho fue detenido y después pierde la vida en el traslado. Entonces no es de mátenlos en caliente, no. Aquí se trata de avanzar en la pacificación de este país y los resultados que hoy tenemos no se dan solos. Hay algo bien importante que se mencionaba. Uno, aquí se inicia con la construcción de la Guardia Nacional. Fíjense cómo venía hacia arriba la tendencia sobre homicidios cada año. Solamente con Calderón, ¿cuántos homicidios hubieron? Digo, por aquello de los panistas que son tan hipócritas. Ay, sí. En el sexenio de Felipe Calderón se incrementó 148% los homicidios del año en el que entró al año en el que salió. Con Peña Nieto se incrementó 42% los homicidios respecto al año en el que entró al año en el que salió. Llegó el presidente López Obrador. Primero había que lograr que esa tendencia no continuara. Entonces se mantuvo y luego empezó a decrecer, menos 9% durante su sexenio. Ahora, importante destacar, aquí se crea la Guardia Nacional. Aquí se cambia la estrategia por completo, atender las causas que generan la pobreza, atender a los jóvenes, precisamente establecer que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en la seguridad pública, crear la Guardia Nacional, atender de manera personal los asuntos de seguridad todos los días a las 6 de la mañana. Bueno, eso se continúa. Vean esto, lleva 1 año y unos meses la presidenta. De eso es que sus argumentos de esta supuesta vinculación se les cae a pedazos. Entonces ahora están ya nublados de ideas. Entonces ahora es el caos, ahora es el descontrol, ahora, ¿qué decimos cuando hay contundentes, resultados y cuando el propio Estados Unidos al que acuden a pedir auxilio reconoce? Y con eso, para ir concluyendo, no dejar de lado que Elon Musk saca en por cierto, su red social, porque es dueño de esa red social, una mentira flagrante. Una falta de respeto al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra presidenta, pero aparte una mentira contundente, tratando de suponer que hay esta alianza, cuando el propio gobierno de Estados Unidos ha dicho, como nunca en la historia ha habido una colaboración en contra del crimen organizado. Y reconocieron el ataque, más bien la operación. Las propias Fuerzas Armadas trataron de detener al operador logístico y al que financiaba todo, y por eso se recuperó el control de todo el país a través del Estado mexicano. Y los extranjeros, tanto Estados Unidos como el resto de países, han reconocido, y Estados Unidos publicó que todo fue operado por el Estado mexicano. Y aquí quisiera decir, además la inteligencia se fortaleció en este último año. Así es. Ni siquiera en este último año, en estos últimos 6 meses les dimos total armas a las facultades que les dimos a las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Especiales y la Guardia Nacional fueron los responsables de este operativo, que es algo sin precedentes. Lamentablemente perdimos a 27 héroes nacionales en este ataque. Sin embargo, en materia de población civil solamente hubo un ataque a un menor de edad y una fallecida. Esto es algo sin precedentes porque los montajes Florence Cassés y los falsos positivos de Colombia y lo que vivimos cuando gobernó Calderón, el hijo desobediente, por cierto, que siempre operó en la ilegalidad, eso ya no se está manifestando ahora. No es para que salga en la tele, en AD40, en ese medio que nos robó Salinas Pliego, que digan fake news y que den falsos positivos para que cumplamos frente al pueblo. No, se está cumpliendo, y a pesar de toda esta rabia de la derecha y de los medios de comunicación y de los deudores fiscales, estamos pudiendo dar resultados a la población en general, y creo que es algo de lo cual nos debemos sentir muy orgullosas nosotras, porque
aparte la comandante de las Fuerzas Armadas está siendo juzgada 1000 veces más que un presidente hombre, y que a pesar de eso está dando los resultados que está dando, no ha titubeado, ha estado dando todas las reformas de manera muy valiente, porque los poderes fácticos también juegan, y en este momento la verdad es un orgullo tener a esta presidenta con estas ganas. Nos vamos, chicas, pero antes de irnos queremos mostrarles este video, que es lo mejor de las redes sociales durante esta semana. Tiene que ver con la visita de la presidenta a Pasta de Conchos. Corre video. Las gracias porque no nos olvida. No, seguimos todavía en la lucha. Lo primero es decirles que vamos a seguir buscando a los 38 mineros. Lo segundo, pues, es agradecer a los rescatistas todo el trabajo que hacen, porque es gracias a ustedes que se han encontrado a los 25 mineros. Quiero agradecer, Presidenta, por seguir apoyando este plan de rescate y justicia. Gracias por seguir el mandato de nuestro anterior presidente, Andrés Manuel López Obrador. Créamelo, que eran hombres buenos. Quiero agradecerle a usted también por haberse quedado con ese gran compromiso del rescate y que sea hasta el último minero rescatado. Y ahora podemos decir que hay algo que marca además el momento actual, que es el humanismo, es la justicia social. Hay que hacer justicia, y justicia quiere decir rescatar a todos los mineros. ¡Que viva Pasta de Conchos! Pues ahí está, continúa el rescate de Pasta de Conchos en este plan de justicia que inicia el presidente López Obrador y que continúa con ese compromiso la presidenta de México. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Y esperamos tenerlos de vuelta por aquí en esto que es La Moreniza. Nos vemos. Gracias. Morena.